Bueno, vamos a hablar un poco sobre algo muy importante y que me lo han pedido en reiteradas oportunidades, que es la forma como analizar una sentencia. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a analizar una sentencia es saber más qué es una sentencia. Entonces, claro, una sentencia pues no es más que un acto procesal exclusivo del juez, quien estudia y analiza los hechos narrados por la parte autora, ¿verdad? Y los alegatos de la parte demandada, subsumiendo dicho hecho a derecho. O también podemos decir que es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones del mérito del fondo del demandado. ¿Okay? Esta sentencia va a estar compuesta de tres partes, según lo que establece el propio artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, tenemos una parte narrativa, tenemos una parte motiva y la parte dispositiva o resolutoria. En esta parte narrativa se narran, valga la redundancia, todos los hechos ocurridos en el proceso, los alegatos sostenidos por el actor y la defensa contenida en los alegatos del demandado, así como el señalamiento de las partes, el objeto de la acción y de manera general todo cuanto haya ocurrido en el proceso. En una segunda parte de la sentencia, que es la motiva, es la parte, en esta parte, ¿verdad? El juez valora los hechos con vista a las probanzas traídas a los asuntos. Entonces, a los fines de dictar la decisión pertinente, el juez va a valorar todos los hechos que se traigan a colación. Entonces, en esta parte igualmente se va a mantener los fundamentos de la decisión. Y por último tenemos la parte dispositiva o resolutoria. Esta parte pues es la que viene a decidir o a definir, ¿verdad? El problema que se discute y donde consta en verdad la decisión que declara sin lugar o con lugar la demanda. Una vez que hemos entendido el texto jurisprudencial, pasamos al análisis. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a analizar una sentencia? Entonces, lo primero es hacer una lectura detenida y comprensiva. Pero tenemos que decir algo muy importante. Este análisis consta de dos partes, una parte descriptiva y una parte crítica. ¿Ok? Entonces, esa parte crítica es donde nos vamos a conseguir, ¿verdad? Con el carácter subjetivo, con el análisis, con la valoración crítica de usted, del estudiante, ¿ok? Entonces, en la parte descriptiva, que es la primera parte, tenemos que aludir al órgano y los miembros que han dictado la resolución, o sea, si es un órgano de primera o de segunda instancia, el juzgado, el tribunal, o si es la Corte Internacional, o sea, hay que aludir al órgano, ¿ok? En segundo lugar, tenemos en esta parte descriptiva que identificar las partes. ¿Quiénes son las partes que concurren en el proceso? ¿Ok? La parte activa o acusación y quién representa la parte pasiva. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos los hechos. Los hechos que propician el o los problemas jurídicos que son resultados precisamente, que son resueltos precisamente con la sentencia. En este punto, pues, siempre le aconsejo a los estudiantes que es muy importante presentar la relación de los hechos de forma ordenada y en la medida que se pueda, de forma cronológica. Posteriormente, pues tenemos que aludir al itinerario procesal, el recorrido hasta llegar a la sentencia, que es objeto de análisis. Por ejemplo, si se trata de un órgano de segunda instancia, pues habrá que aludir al órgano u organismo que han intervenido anteriormente, cuáles han sido los trámites procesales o las estrategias procesales seguidas hasta llegar al presente órgano jurisdiccional. En quinto lugar, pues hay que explicar las pretensiones de las partes.
y analizar esta parte, cuando se está analizando esta parte, se recomienda que se revise el tema relacionado con el objeto del proceso y los tipos de pretensiones. Por ejemplo, si es una sentencia en materia tributaria y el tema está relacionado con la extinción de las obligaciones tributarias, pues hay que revisar la profundidad de ese tema para tener conocimiento de lo que se vaya a decidir, ¿ok? En sexto lugar, tenemos eh, revisar cuál es el problema y a qué disciplina se enmarca, está enmarcada dentro de esa sentencia. Por ejemplo, como les dije anteriormente, si se trata en la materia tributaria, pues tendríamos que la disciplina va a ser el derecho tributario como tal. O sea, hay que analizar esto es importante porque nos servirá para poder realizar adecuadamente el comentario crítico en la parte subjetiva del análisis, ¿ok? O sea, hay que hacer hincapié en destacar aquellos problemas que afecten la disciplina en la cual se enmarca el análisis que se está realizando. Posteriormente, pues tenemos que aludir al fallo del órgano jurisdiccional, ¿ok? Y en último lugar, hay que analizar, por supuesto, la motivación jurídica del fallo. Entonces, esta primera parte descriptiva es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque dependiendo cómo nosotros vayamos extrayendo todos estos puntos que acabo de hablar anteriormente, vamos a tener una visión crítica, ¿ok? Que sería la segunda parte de lo que es el análisis como tal. Entonces, aquí en este segundo análisis, ¿verdad? Que es el análisis subjetivo de las sentencias o análisis crítico, en esta parte pues tendrán que valorar qué aporta esta sentencia desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. ¿Qué elementos son los que aporta esa sentencia en el ordenamiento como tal? ¿Ok? Tendrán que indicar si la sentencia lo que hace reiterar una determinada línea jurisprudencial o si abre nuevos caminos a la interpretación normativa del derecho o no, y entonces en todo caso evaluar desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en qué medida esta sentencia constituye o no una aportación del propio sistema normativo. Tendrán que valorar pues los criterios de interpretación seguidos por el tribunal en su sentencia, los aspectos que quizás tenían que haber tenido en cuenta, así como los principios en los que se basa el pronunciamiento, si la motiva del órgano jurisdiccional, si es congruente o no, si es suficiente, si igual se podía haber adoptado otra solución y las consecuencias del fallo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que ustedes hayan determinado, a su criterio. ¿Por qué digo que es importante conocer el tema? Porque dependiendo del conocimiento del tema, ustedes van a poder hacer un análisis crítico, tener su propia opinión de lo que dictaminó el órgano, ¿ok? Por último, pues, en cuanto a la redacción de ese análisis, por favor, no es un copy-pega de la sentencia, es colocar el criterio, ser consciente, ¿verdad? Precisamente en comprobar cómo se conecta la doctrina jurídica con la práctica de los tribunales. No hay que no hay que copiar los párrafos de la sentencia, hay que colocar el criterio. ¿Qué criterio tiene usted? ¿Qué determinó usted? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su opinión? Bueno, esto es todo en cuanto a cómo podemos analizar una sentencia. Muchas gracias.